Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al material de evangelismo, las cartas del Evangelio para la evangelización del mundo. Las cartas del Evangelio para la evangelización del mundo. El día de hoy tenemos el quinto encuentro, o la carta número 5, que nos plantea la pregunta: ¿por qué no tengo seguridad? ¿Por qué no tengo seguridad? Y vamos a recordar rápidamente las cartas que ya hemos visto. La primera carta, la pregunta es ¿por qué la gente es infeliz? O en otras palabras, ¿por qué la gente no puede ser feliz? Vemos en Romanos 3:23 que la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La carta número 2 nos plantea la pregunta: ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Y vamos a ver el significado del Evangelio. El significado del Evangelio tenemos como referencia Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La carta número 3 nos plantea la pregunta: ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Y lo que nos plantea es la bendición de Emanuel. La bendición de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La lectura de referencia en la carta número 3 es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y la carta número 4 nos plantea la pregunta: ¿por qué Jesús es el único camino para nosotros? Nos plantea la carta número 4 el camino para la salvación, el camino para encontrarnos con Dios. Y la lectura bíblica que nos plantea esta carta es Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8, donde la palabra nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, teniendo como base ya las 4 primeras cartas del Evangelio, que son de suma importancia porque son bastante básicas en nuestra vida de fe, hoy, en el quinto encuentro, la pregunta que nos plantea la carta del Evangelio es: ¿por qué no tengo seguridad? La lectura bíblica vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13, leemos juntos. La Escritura dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, el cual es Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Hay mucha gente que asiste a la iglesia sinceramente, pero dicen que no tienen la seguridad de la salvación. Hay incluso más creyentes que, aunque no admiten esto, viven como si tuvieran seguridad. Hay incluso aún más gente que devociona su vida por otras cosas porque no tienen seguridad. ¿Por qué no tienen seguridad? Es la pregunta que debemos hoy responder. Debemos encontrar la respuesta a esta pregunta. En el punto 1, la carta del Evangelio nos plantea: esto es porque no conocen la nueva vida de aquellos que son salvos. Recordemos que nosotros, a través de Jesucristo, tenemos nueva vida, Entonces, ¿por qué la gente no tiene seguridad? La gente no tiene seguridad porque no conocen la nueva vida dentro de la salvación. Y tener la nueva vida dentro de la salvación quiere decir que nuestro Señor y Salvador y nuestra vida de fe está centrada solamente en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros tener la seguridad de que nuestra vida de fe se centra como único Señor y como único Salvador solamente en Jesucristo, porque lo creemos y lo hemos confesado con nuestra boca. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, la Escritura nos dice:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que también en Apocalipsis 3:20, la Escritura nos dice claramente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que nuestra vida está centrada en Cristo Jesús. Tenemos que conocer nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida está en Cristo, en Cristo. El Espíritu Santo controla a aquellos que han aceptado a Jesús a pesar de su propia capacidad. Lo que nos hace diferentes en nuestra vida espiritual, es que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. También tenemos como referencia 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos como referencia nuestra nueva vida es que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y lo tercero es que nuestro estado espiritual ha cambiado. Veamos qué sucede o cuál es la condición de alguien que no tiene la vida en Cristo Jesús. Primero, está en la misma condición de Adán y Eva. Se corrompieron y perdieron sus vidas, murieron espiritualmente. Segundo, Satanás tiene el control de su espíritu, Juan 8:44. Tercero, podrán lograr muchas cosas, pero no tendrán paz, Mateo 11:28-29. Su cuerpo es controlado y dominado por Satanás sin darse cuenta, Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Podrán triunfar, pero los conflictos no se acabarán, Mateo 12:25. A veces incluso su cuerpo se enferma, Hechos 8, del 4 al 8. Su corazón y su mente están afligidos, Hechos 16 al 18. Cuando abandone este mundo, irá al infierno. Por eso Cristo es la nueva vida, en Cristo está la nueva vida. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros para que nuestro estado espiritual cambie por completo. Nuestro estado espiritual cambia por completo solo a través del Evangelio. Entonces, con esto nosotros también tenemos que conocer, planteando la pregunta: ¿por qué no tengo seguridad? ¿Por qué no tengo seguridad? Esto es porque, punto 2, no conocen la bendición de ser salvos. Hay una bendición en ser salvo. Existe una bendición en la salvación. ¿Y cuál es esa bendición en la salvación? Los que han recibido la salvación son libres de los desastres y del pecado. Entonces, esa bendición nos da libertad o nos hace libres ¿de qué cosa? ¿De qué cosa nos da libertad Cristo? ¿De qué cosa nos da libertad el Evangelio? Primero, nos da libertad del pecado original. Podemos ser felices solamente a través de Cristo nuevamente. Podemos encontrarnos con Dios solamente a través del Evangelio. Por eso la Escritura dice que en ningún otro hay salvación. La Escritura dice, la bendición de Emmanuel, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, todas las maldiciones que se generan en Génesis 3, nosotros tenemos autoridad sobre eso. Es la bendición del Hijo de Dios. Tenemos que tener seguridad en que somos libres, primero, de toda maldición que se genera en Génesis 3 y la consecuencia de Génesis 3 y 6 al 19. Somos libres de esa maldición, somos libres del pecado original, somos libres de los delitos y somos libres del pecado de los antepasados. Lo segundo que tenemos que conocer es que tenemos autoridad sobre ¿quién? Sobre este ser espiritual que se llama Satanás o diablo. Somos libres de las ataduras de Satanás, somos libres de ese yugo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, y como nos dice hoy la Escritura, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, Lo tercero es que tenemos completa autoridad sobre el trasfondo espiritual, y la autoridad del infierno no aplica a nuestra vida. Esa es la bendición. Podemos ver Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en el punto 4, los que han recibido la salvación verán los testimonios de las diferentes épocas, Efesios 2:7. Quiere decir que nuestra vida de fe está basada
está basada completamente en evidencias reales y en testimonios como respuestas a nuestra vida de fe dentro del Evangelio, dentro de nuestro Señor Jesucristo. No solamente tenemos una nueva vida, no solamente tenemos bendición, sino que también hemos ganado un privilegio. Hemos ganado un privilegio muy importante. ¿Y cuál es ese privilegio? Ese privilegio es el proclamar el Evangelio. Ese privilegio es que nosotros tenemos el Evangelio y con el Evangelio podemos conquistar. ¿Por qué? Porque nuestro trasfondo espiritual ha cambiado. Hemos ganado la ciudadanía de los cielos y el privilegio de proclamar el Evangelio es dado solo a los santos. A los santos quiere decir a las personas que están en Cristo Jesús, que han recibido la salvación. Estas personas tienen la bendición de la roca, que es claramente la salvación, y tienen la bendición y el privilegio de conformar la iglesia que está llamada a lo que estamos trabajando a través de las cartas del Evangelio, que es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? No solamente que hemos sido llamados para eso, sino que también se nos ha dado el privilegio de poder vencer el poder y la autoridad de Satanás. Satanás no aplica más en nuestra vida porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, confrontar con actitud de entrar en batalla. En primera de Pedro 5:8 la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser sobrios y velad, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. En Santiago 4:7 también nos dice la Escritura que podemos resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la Escritura. Necesitamos tener una actitud de perseverancia hasta el final, una actitud de perseverancia hasta el final, que nosotros podamos gozar también del privilegio, el privilegio que se nos ha dado a los hijos de Dios, este es el punto 2, es de tener respuestas a la oración, respuestas a la oración. Cuando nosotros oramos como hijos de Dios, completamente tenemos respuestas. Las bendiciones recibidas por un no creyente vienen del poder limitado de Satanás, bajo la voluntad de Dios. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. ¿Y por qué tenemos respuesta a la oración? Porque nosotros como creyentes poseemos la llave. Todo este privilegio se nos da a nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, especialmente el versículo 16, cuando Pedro hace la confesión importante diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace la confesión importante una vez más cuando hace la confesión y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el privilegio que recibe el Hijo de Dios, es la llave que recibimos para la respuesta a la oración, para tener autoridad sobre el poder y la autoridad de Satanás, para tener ese privilegio de conquistar con el Evangelio, porque somos la roca, la iglesia centrada en Cristo, la salvación, el evangelismo. Es por esa razón que nosotros tenemos que vivir con seguridad. Entonces, cuando miramos la realidad espiritual, la realidad del campo, vamos a ver que la gente no tiene seguridad, aún siendo cristianos, porque falta tal vez disfrutar más de estas bendiciones. Saber claramente que mi vida cambió, que estoy en Cristo Jesús, que tengo la bendición de ser libre de toda maldición, de todo ataque de Satanás, tengo la bendición de haber escapado del trasfondo del infierno, que ahora tengo evidencias y testimonios en mi vida de fe que puedo compartir. Tengo un privilegio tremendo que es poseer el Evangelio, tengo el privilegio de la salvación, de hacer el evangelismo, tengo el privilegio de quebrantar a través del nombre de Jesucristo, primera de Juan 3:8, toda autoridad y poder de Satanás, y tengo respuesta a mi oración porque tengo la llave de Mateo 16, versículos del 13 al 20, cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino es la oración, la respuesta a la oración. Con este privilegio, lo que nosotros podemos disfrutar es saber vivir, punto 4. Esto es porque los que han recibido la salvación no conocen el estilo de vida del no creyente o de la persona que no es salva. Entonces, lo que la Escritura nos enseña hoy es que hay un método. Hay un método. Primero, hay una diferencia entre un no creyente y hay una diferencia entre el que es creyente. El no creyente va a buscar la felicidad. El no creyente no conoce el significado del Evangelio. El no creyente no puede disfrutar de Emmanuel. El no creyente no conoce el camino a la salvación, que es a través de solo Jesucristo. Por lo tanto, el no creyente va a vivir una vida de maldición, atado a Satanás, con un trasfondo del infierno. Es lo que la palabra nos enseña, es lo que la Biblia habla concretamente y específicamente sobre este caso. Por eso nosotros tenemos que hoy despertar, abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué no tengo seguridad siendo cristiano? Si soy ya creyente, ya tengo a Cristo en mi vida. Conozco y tengo una nueva vida. Tengo bendición. Tengo un privilegio grande en mi vida. Hay un método para vivir como creyente, específico, para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, para nosotros, para la iglesia, para nuestras naciones hispanohablantes que están sumergidas en idolatría, que están sumergidas en religión, que vemos cada época de desastre. Desde los más pequeñitos hasta los más adultos se sufren desastres, los matrimonios se divorcian, se separan. Hay un mundo en nuestro campo hispanohablante que está llevando, se está devastando. Por esa razón, hoy nosotros, como discípulos evangelistas, mirando la carta número 5, tenemos que pararnos firmes y saber responder a esta pregunta. ¿Por qué no tienen seguridad? ¿Por qué no tenemos seguridad? ¿Por qué la iglesia no tiene seguridad? Es sencillamente porque hemos perdido el significado de Cristo en nuestra vida, el privilegio y las bendiciones que tenemos para el Evangelio. Cristo es un Cristo de poder. Cristo es un Cristo que da nueva vida. Cristo murió y resucitó por nosotros para quebrantar todo el problema del pecado fundamental del hombre. Es por esa razón que nosotros tenemos que saber que nuestra vida como creyente recibe la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. La diferencia entre una persona no creyente y entre un creyente es que el creyente tiene el privilegio de disfrutar y el método de disfrutar de la guía del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos el Evangelio, tenemos que tirar nuestra ansiedad. Tiramos nuestra ansiedad y tenemos que experimentar Gálatas capítulo 2, versículo 20 en nuestra vida de fe. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces mi vida tiene que estar centrada solo en ¿quién? Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Mi vida tiene que estar centrada solamente en ¿qué? Solamente en la oración. Tiene que ser una prioridad en mi vida todos los días. Y mi vida, tu vida, nuestra vida tiene que proclamar el Evangelio. Hermanos, hermanas, el pueblo hispanohablante que nos escucha a través de este medio, vamos a dejar 5 seguridades para recordar esta semana. Con este gran título, ¿por qué no tengo seguridad? Es Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13. La primera seguridad que tenemos que tener es la seguridad de salvación. Primera de Juan capítulo 5 del 11 al 13. La segunda seguridad de respuesta a la oración.
seguridad de respuesta a la oración, Juan 14:14. La tercera seguridad, seguridad de la guía del Espíritu Santo, 1 Corintios 10:13, seguridad de la guía del Espíritu Santo. Cuarta seguridad, seguridad de perdón de pecados, Marcos 10:45. Y la quinta seguridad, seguridad de victoria, Mateo 28:20. Que tengan un gran día. Muchas gracias por seguirnos a través de este medio, ariutc.tv, Cartas del Evangelio en español. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor absoluto, Señor, por darnos a Cristo, por darnos seguridad dentro del Evangelio, por darnos la bendición de ser hijo de Dios, por darnos la bendición y el privilegio de ser libre de toda maldición a través de solo Cristo, por darnos ese método de vivir con la guía del Espíritu Santo, centrado en Cristo Jesús, Señor, a través de la oración, y que nuestra vida, Señor, proclame el Evangelio. Quebrantamos toda la fuerza de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesucristo recibe toda la gloria y oramos. Amén.